Hola, soy Diego Magdaleno, cuentista, y voy a contaros una historia aquí, en este noble lugar. Es el antiguo convento de los Terceros, ubicado en la ciudad de Sevilla. Hoy sede de Emasesa, empresa pública de aguas de Sevilla y su área metropolitana. Y para entrar voy a pedir permiso. Sí, podemos entrar. Las fuentes siempre han sido lugares muy importantes en los pueblos y en las ciudades. Además de para beber, las fuentes han servido para el encuentro entre las personas. Hay fuentes que eran también lavaderos para lavar la ropa y fuentes que se convertían en abrevaderos para dar de beber a los animales. Y también hay fuentes ornamentales que sirven para decorar. La fuente de esta historia es una fuente ornamental, una fuente que sirve para decorar. Hace más de 400 años nació la fuente de nuestra historia. Lo hizo en el patio de un convento. El franciscano que la diseñó le explicó a los albañiles: quiero que tenga forma octogonal, con 8 lados, porque el octógono simboliza la unión entre la tierra y el cielo a través del agua. Y además quiero que tenga forma escalonada, para que quien se acerque al agua esté acercándose a su propio interior. Los albañiles no entendieron muy bien aquella explicación tan simbólica, pero sabían que debían darle forma octogonal y escalonada. Y así fue como nació la hermosa fuente que hoy tenemos en este patio. El día que el agua llegó, fue un día muy feliz para la fuente. Las primeras gotas le contaron a la fuente que venían de un pueblo lejano, Alcalá de Guadaira. Allí habían surgido de las entrañas de la tierra, eran un manantial. Y le contaron que se habían encontrado un puente para el agua, un acueducto, y habían viajado con aquel puente hasta la ciudad de Sevilla. Así supo la fuente que todos los días tendría la compañía de un agua viajera, un agua que primero había sido nube, después lluvia, después manantial, que había regado huertos de las gentes de los pueblos, que había dado de beber a muchas personas, y ahora ese agua viajera le daba compañía. De entre todos los franciscanos había uno amante de la poesía. Cada tarde se acercaba a la fuente para crear sus poemas. Decía que el borboteo del agua le resultaba inspirador. Cuando creaba sus poemas lo hacía en voz alta. Así la fuente podía escuchar cada una de sus palabras. Y de esta forma, recital tras recital, resulta que la fuente también se hizo amante de la poesía. Pero un mal día llegó la guerra. Aparecieron soldados de otro país que se adueñaron del edificio y la fuente dejó de escuchar poesía porque los franciscanos tuvieron que huir. Aquellos soldados extranjeros, cuando iba a terminar la guerra, se llevaron todo lo que tenía un gran valor: obras de arte, cuadros, esculturas. Incluso un soldado quiso llevarse la fuente, pero al ver que no podía, dijo: pues mejor la rompo, así nadie puede disfrutarla. Cogió un pico y antes de romperla, un capitán le ordenó que siguiera su camino sin cometer tal hazaña, tal fechoría. Y así fue como la fuente se salvó. Pasó mucho miedo. Cuando el ejército extranjero huyó, los franciscanos pudieron regresar al convento. Pero la fuente percibió que no traían alegría. Estaban muy tristes por todo lo que había sucedido en la guerra. Aquel franciscano que recitaba poesía nunca regresó. Y a partir de ese día, la fuente no volvió a escuchar palabras en poesía. Así que tomó una determinación. Sería ella la que recitaría los poemas que aprendió. Tarde tras tarde
Lo recitaba en la lengua de las fuentes, la del agua que corre, la del borboteo. Los franciscanos notaron que cerca de la fuente se sentían un poquito mejor, así que tarde tras tarde se reunían alrededor de ella para disfrutar del sonido de la fuente. Pero cuando parecía que todo mejoraba, llegó una nueva ley que obligaba a los franciscanos a irse del lugar, esta vez para siempre. Y la fuente volvió a quedarse sin alguien que la escuchara. De nuevo llegaron soldados al lugar, esta vez soldados españoles que se hicieron con el edificio. Un capitán, desde un balcón, observó el patio y pensó que necesitaban más espacio. «¡Esa fuente de ahí!», ordenó. «¡Hay que taparla!». Y eso hicieron los soldados. Le echaron tierra para que no estorbara. La fuente desde ese momento quedó muda porque su agua dejó de correr. Y así estuvo, tapada, oculta y olvidada durante muchos, muchos años. Cuando el ejército español también se fue, el lugar se convirtió en un colegio. Todas las mañanas a la hora del recreo, decenas de niños bajaban corriendo por la escalera en dirección al patio. Todos los días el patio del colegio se llenaba de niños que corrían, saltaban y gritaban. A la fuente escuchar los pasos le dio tanta alegría que aun estando enterrada se sintió mejor. Tanto que comenzó a sentir agua que se movía por ella. Entre los niños del colegio había uno llamado Adem, al que le gustaba saltar y correr, pero también le gustaba mucho dibujar. Un día, con una tiza, dibujó en el suelo un río. Y cuando acercó su oreja al río dibujado, escuchó el agua de la fuente. Fue a contárselo a uno de los maestros. «¡Hay un río en el suelo!». El maestro, cuando vio el dibujo que había hecho, le dijo: «Sí, Adem, es un río muy bonito». Pero el niño no se refería a eso, se refería al agua que escuchaba. Se acercó otra vez y escuchó el agua de la fuente. Día tras día, el niño hacía el mismo dibujo, aquel río, y escuchaba. Un día le dijo: «Te escucho, sé que estás ahí debajo, te escucho todos los días». Y la fuente se sintió aún más acompañada. Pero Adem creció y creció, se hizo joven y dejó de asistir al colegio. Y la fuente dejó de escucharle. De hecho, un día dejaron de escucharse los pasos de todos los niños, porque aquel lugar dejó de ser un colegio. Un día, de repente, la fuente, aún enterrada, sintió ruidos arriba. Alguien estaba golpeando. Se asustó tanto como aquella vez que el soldado extranjero quiso romperla, pero de repente sintió el calor del sol. La estaban desenterrando. Escuchó una voz de alguien que dijo: «Sabía que estabas aquí abajo, te escuchaba». Era Adem, aquel niño que dibujaba el río en el patio del colegio, pero ya no era un niño, era un hombre. Consiguieron desenterrarla entera, la limpiaron, arreglaron aquellas partes que estaban estropeadas y de nuevo la fuente volvió a tener agua. Para embellecerla aún más, colocaron una pila en el centro que a la fuente le gustó. Y aquí sigue, vertiendo versos en forma de agua, embelleciendo el lugar donde vienen personas a trabajar y personas de visita. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.